Buenos días para los amigos de Tadeo y del canal Mi Vida Mágica. Mi nombre es Julia, soy amiga de Tadeo desde hace muchísimos años, soy cubana, pero ya hace unos 8 años y algo, casi 9 años que no vivo en Cuba, estoy viviendo en Eslovenia. Eslovenia es un país pequeñísimo dentro de la Unión Europea, hace fronteras con Austria, Italia, Croacia, Hungría, y tiene apenas 40 kilómetros de costa. ¿Qué no es esto? Ahora no estoy en Eslovenia. Bueno, en fin. En algunas ocasiones he tenido oportunidad de compartir algún contenido que pudiera haber sido interesante para el canal. Lo he compartido con Tadeo para que pueda hacer un capítulo más para su canal de YouTube. Y habíamos conversado de que esta ocasión, que tengo unos días libres, estoy con mi esposo de vacaciones acá en Croacia, pues quería también compartir algo de lo que es la experiencia de una cubana recién llegada, y ahora les voy a explicar por qué las comillas de recién llegada, viviendo las vacaciones europeas acá en Croacia. Así que si se animan a seguirnos, pues vengan que ya les comentaré. La idea, Tadeo y yo, de compartir unos días que voy a estar, bueno, que he estado por aquí, ya voy a un ratico, en Croacia. Eslovenia es un país pequeñísimo en la Unión Europea, es un país relativamente joven dentro de la Unión Europea, tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, un poquito menos, un poquito más, y se recorre de lado a lado en, no sé, 3 horas quizás. Se dice de Eslovenia que puedes ir de la montaña a esquiar al mar en el mismo día. Nosotros estamos en estos momentos en Croacia, teníamos unos días de vacaciones y pensábamos hacer un viaje un poquito más largo, pero por otras circunstancias mi esposo se cayó, tuvo un accidente pequeñísimo, pero bueno, se lastimó un dedo del pie y no podíamos entonces asumir una caminata muy grande, como por ejemplo si íbamos a algún lugar donde estuviésemos, no sé, tipo caminando los museos, las playas, los lugares, y sobre todo explorar mucho a pie. Entonces no sabíamos si él iba a estar bien de salud para eso y decidimos hacernos vacaciones sencillitas. Entonces nos vinimos a Croacia. Croacia hace frontera con el sur de Eslovenia. Eslovenia tiene al norte Austria, no sé, vamos a decir así, disculpen, a un lado tiene Italia, al otro lado tiene Hungría y por debajo está Croacia. Entonces tenemos muy poquita costa, muy poquita costa. Y cuando los eslovenos quieren ir a una playa de verdad, pues caminan un poquito más lejos y se van aquí a Croacia. Croacia tiene una maravillosa costa llenísima de islas. Por cierto, ahora mismo estoy islas grandísimas. Aquello que están, a ver, apuntar bien. Ajá, eso que está, se ve ahí al fondo. A ver, Julia, no me vayas a mentir a la gente. No, perdón, esto que está aquí. Ajá, mira, vamos a hacerlo bien. Esto que está aquí es tierra firme, vamos a decir, ¿no? De Croacia. Es donde estamos ahora. Y esto otro que se ve acá, esto es una isla, una de las más grandes que tiene, no sé si es la más grande, no quiero ser absoluta porque no estoy segura ahora, se llama Krk. Y es una isla grandísima. Nosotros estuvimos allí hace poco, 3 días, y no nos alcanzó. Andábamos con el coche para arriba y para abajo, viendo lugares, 2 lugares diferentes cada día, y no nos alcanzaba el tiempo, porque es grande la isla, tiene pequeñas ciudades adentro y centros históricos muy bonitos que ver y nada, y está lindísimo, pero no alcanza un fin de semana, 3 días, no me bastó. Entonces, tiene islas grandes como esta, que no sé qué cantidad de kilómetros tendrá, después voy a revisar, y tiene otras islitas pequeñitas como esta está aquí, que es una diversión, porque aquí viene la gente a caminar, le dan la vuelta en, no sé, 15 minutos, 10. Le das la vuelta al pedacito de tierra este y ya. Y al lado allá de la isla pues hay lugares para pescar. Entonces Croacia es un lugar muy bonito. Si quieres costa en Eslovenia es mejor que vengas a Croacia, porque si te vas a las costas eslovenas son muy bonitas pero cortas. Recuerdo eran creo que 40 kilómetros de costa entre frontera con Italia y frontera con Croacia. Entonces, bueno, para no hacer el cuento muy largo, surgieron unos días de vacaciones, no podíamos irnos a algún sitio, estábamos pensando en ir al Cairo, a Egipto, porque yo nunca he estado allí, mi esposo sí, pero yo no. Y bueno, yo me moría por ir a Egipto, pero sucedió el incidente este, que mi esposo se lastimó, y Egipto significa caminar las pirámides, los museos, las calles llenas de polvo, el desierto, y así no íbamos a estar bien. Entonces bueno, decidimos al final hacer unas vacaciones tranquilas y nos vinimos aquí, que es un lugar que no tiene mucho movimiento, unas vacaciones digamos de descanso.
Entonces, pues nada, resumiendo, voy a estar compartiendo con los amigos del canal de Tadeo, Mi Vida Mágica, cómo es la experiencia de una cubana recién llegada. Ahora les voy a explicar por qué las comillas de recién llegada, teniendo vacaciones europeas. Digo europeas no, porque esto ya, yo creo que, no recuerdo si Croacia ya entró dentro de la Unión Europea o estaba en el proceso. Yo creo que sí entró, pero no sé si se terminó el proceso. En fin, vamos a compartir un poquito, así que ya les estaré contando por el camino. Cuando mi esposo y yo nos vamos de vacaciones, ya sea un fin de semana, una semana entera, o un par de semanas o el mes entero, cuando nos vamos de vacaciones, nos gusta hacernos vacaciones independientes. No nos hemos ido nunca con una agencia, quizás algún día vamos a probar, pero nunca nos hemos ido con una agencia porque no nos gusta el turismo de pollitos, ese turismo que vas con un horario controlado, un transporte controlado, un restaurante controlado, un hotel controlado y un plan de visitas controlado. A nosotros eso, a mí de hecho nunca me gustó, ni cuando vivía en Cuba. A mí me gusta estar así libre. Y bueno, mi esposo y yo, nosotros no tenemos niños y les estaba diciendo esto porque sí, tenemos una vida modesta. Yo tengo un trabajo muy simple, él también tiene un trabajo muy simple, pero dentro del estándar en donde estamos, cuando hay vacaciones uno puede, vamos a decir así, la economía te alcanza. La economía, de mi experiencia, te alcanza para, cuando tienes un trabajo estable, ¿no? Te alcanza para cubrir los gastos, para cubrir los impuestos, para ahorrar un poquito de dinero para lo que pueda venir, para ayudar a la familia en Cuba, que es tan importante como pagarte el seguro médico, y para mí, ¿no? Y también siempre echas un poquito para un lado para cuando vas de vacaciones, que las vacaciones pueden ser unas vacaciones un poquito más caras, un poquito más lejos, depende de dónde vayas, de las horas de vuelo, etcétera, si te vas a otro país donde vas a coger avión, o si vas a hacer unas vacaciones más sencillitas, que fue el caso de lo que hicimos ahora. En este caso, pues producto del incidente que tuvo mi esposo, que se fracturó, de hecho sí, se fracturó, se cayó, tuvo una fractura en un dedo del pie y no sabíamos si íbamos a poder, si él se iba a poder recuperar, si íbamos a poder caminar mucho para cuando tuviéramos esta semana de vacaciones que ya estaba planificada. Pues decidimos hacernos vacaciones muy sencillitas y muy tranquilas y nos fuimos a la costa, nos fuimos a Croacia, que está frontera con Eslovenia, a unas 3 horas y pico, 3 horas y algo de camino de Ljubljana. Croacia es grandísimo, es grandísimo, grandísimo, pero tiene una línea costera muy linda, muy grande, y puedes irte a lugares que pueden estar aquí a 1 hora de camino, 1 hora y media, vamos a decir así, o puedes irte a 3 horas de camino, o puedes irte a 5 horas de camino. Nosotros nos fuimos a un lugar a 3 horas y algo de camino, y para mí fue estupendo porque ya cambias completamente el horizonte, el verde por el azul, la geografía, la temperatura, y desconectar el plus, que es la idea. El turismo de pollito le llamamos en Cuba a cuando va la gallina con todos los pollitos detrás, es decir, va el guía turístico y todos los turistas detrás. Eso es lo que se ve mucho aquí también en Eslovenia, ¿no? En todas partes. Y está muy bien porque, bueno, seguramente vas a ver muchos lugares que si vas solo te pierdes de conocer. Pero ese control de tiempo y de darle que te tienes que ir, que el ómnibus sale a las 4 de la tarde o lo que sea, eso a mí no me gusta. Nosotros lo que hacemos es que improvisamos muchísimo, vamos muy libres, tenemos claro, siempre miramos por internet cuando vamos a visitar un lugar, qué lugares merece la pena ver, qué es lo más interesante que puede haber en materia de historia, de naturaleza, de geografía, no sé, de arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello que nos llame más la atención, pues bueno, pues tratamos de acercarnos. Si lo logramos bien, si no, está bien. Pero no nos gusta amarrarnos a un plan de algo porque no sabemos lo que va a pasar en el camino. Y lo que nos gusta es que si hay algo interesante en el medio de la carretera, pues nada, paramos, volteamos y lo vamos a visitar. Y eso fue lo que hicimos con este castillo primero que vimos cuando íbamos camino Ljubljana a Croacia. No, menos mal que el gato me dejó tranquilo un rato porque no se puede caminar, así no se puede caminar. No, nunca vas a ser libre, nunca vas a salir de aquí, de este lugar. Dios mío.
Entre este y la otra que vimos ahorita, bueno, el venado siempre tira para el monte. Tú puedes estar en Europa, pero tú siempre vas a buscar el monte porque tú eres un venado. En mi caso. Yo podré ver todo lo que pueda ver, pero siempre voy a tratar de acercarme a... ¿Qué vamos a hacer? Una enfermedad sin remedio. Au. 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 Bolitaka, huh? Bolitaka de au. En Eslovenia, como en tantísimos lugares de toda Europa, ¿no? Está lleno de castillos viejos. Pero bueno, yo creo que a mí la vida me hizo un regalo muy bonito. Porque yo cuando era niña no soñaba con ser una princesa, nada de eso. No se trata de eso. Sí, sino ya una niña y digamos que una niña adolescente. De niña a adolescente. Yo soñaba con los castillos. Yo quería conocer los castillos. Yo no quería conocer las grandes metrópolis, las grandes ciudades, los rascacielos, eso que tú ves en las películas, no sé, en Nueva York o en Miami. Sí, claro que lo quiero conocer, obviamente lo quiero conocer naturalmente. Pero yo fui una niña de campo. A mí lo que me gusta es el campo. La tranquilidad, el verdor. Cuando hay demasiado cemento y poco verde, me asfixia. Cuando hay excesivamente muchas personas alrededor, me asfixia. Es que estamos en la cresta de las montañas estas. Vinimos a ver un castillo que está en ruinas, pero hay también una... Bueno, como pueden ver, mi esposo, él es un niño, él no es un adulto. Yo me aguanté las ganas de alar la cuerda y tocar las campanas, pero él no se lo pudo aguantar. Y bueno, nada, venimos a ver esta iglesia que está bastante abandonada. Y ahora vamos a ver el castillo que está en ruinas, pero bueno. Vamos a visitar otro castillo. You have to pull it, ¿eh? Se llama Gaixa, ese lenguaje. Y parecen runas. Okay. Baby, do you think I will have any problems? ¡Qué felicidad! Espero que no nos van a echar de aquí. Cuando hay mucha contaminación y poco aire fresco, me asfixia. Entonces a mí lo que me gustaba siempre era lo natural, lo verde, lo tranquilo, lo sencillito. Y en este caso, pues también las cosas antiguas. Por ejemplo, en Cuba, para mí era muy bonito cuando iba a ver el castillo del Morro en La Habana Vieja. El castillo de la Cabaña. Es que esos lugares yo los repetía porque me daba paz, me daba mucha paz, me encantaba. Y no sé, en Santiago de Cuba también el castillo, o el de Cienfuegos, el Jagua, me encanta la sensación de paz que hay en esos edificios antiguos, pero realmente antiguos, no en las grandes ciudades, sino en los lugares así que tú los ves medio desolados. Y aquí en Eslovenia, pues creo que la vida me dio la oportunidad de darme gusto. Porque Eslovenia, además de que es un país muy pequeñito que tiene aproximadamente, no sé, 2 millones de habitantes, un poco más, pero no mucho más que eso. Es un país muy pequeñito. Se dice que puedes, que tiene de todo, ¿no? Porque tiene las montañas con las nieves, tiene un poquito de costa, no mucho, pero unos 40 kilómetros de costa. Y tiene todo el verdor que está entre las montañas y la costa. Eso. ¿El miso sagrado? Como un rey custodiando la iglesia. Tiene las uñas largas, ¿eh? Gato sagrado. Del corazón de Jesús. Sí, señor. Entonces Eslovenia es una tierra bendecida porque además de tener una naturaleza preciosa, está llena de castillos por todos lados. A veces son castillos que están restaurados, que los tienen tipo museos para que vayas y visites y, no sé, conozcas todo, la historia y la vida de cómo fue lo que sucedió allí. Y a veces son simplemente ruinas de castillos.
Esto me imagino que es una cosa muy normal en toda Europa, estará en Alemania, está en Croacia, en todas partes, pero bueno, decía que tuve suerte porque la vida me trajo aquí, que es un lugar con poca población, con mucho verdor, con muchísima naturaleza, un lugar bendecido por la naturaleza que tiene. Y además están los castillos, que era la cosa que me hacía ilusión conocer. Entonces nosotros cuando estábamos en estas vacaciones trasladándonos desde Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, nosotros vivimos hasta Croacia, que es donde decidimos que íbamos a pasar estas vacaciones. Íbamos muy tranquilos disfrutando el camino. Mi trabajo cuando estoy en el carro con Gregor es hacerle la vida imposible, porque ese es el trabajo digno y maravilloso que hace una muy buena esposa, es maltratar y abusar al esposo física y psicológicamente, tanto como sea un placer de infinito buen gusto, sin matarlo siempre, ¿eh? Pero bueno, estábamos divirtiéndonos, yo estaba cantándole mis dulces canciones y haciéndolo sufrir, pero entre nuestra tontería vimos a lo lejos un castillo. Estábamos pasando por un lugar donde era como habían colinas aquí se le llaman a lo que nosotros en Cuba le llamamos lomas, montañas, ¿no? Para mí son montañas porque son altísimas, pero bueno, ellos aquí dicen, no le digas montañas a eso, montañas es lo que hay en los Alpes, esos son montañas, cuando son bajitas y tienen vegetación es colina, cuando ya no tienen vegetación porque están súper altas, entonces son montañas. Bien, pero para mí eran, no sé, lomas muy altas. Y estábamos pasando como por una cordillera de lomas. La carretera venía bajando, veníamos bajando nosotros, ¿no? La carretera estaba ahí. Y luego había un valle, un espacio llano, y al frente había otra cordillera de lomas. Pero en ese espacio llano había una sola lomita caprichosa, y en esa única lomita caprichosa había un castillo. Era como una cosa, parecía un libro de infantil de colorear, porque tú decías, bueno, el valle muy bonito, el río se veía abajo, y una sola lomita caprichosa, ¡tum! Y en la punta un castillo. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Vamos a verlo. Y es lo que les estaba explicando, como estábamos libres, como tenemos un plan determinado, riguroso que cumplir, salvo entrar al B&B a una hora determinada, pero sobraba el tiempo precisamente porque estas cosas nos pasan mucho. Siempre salimos con tiempo de antelación para disfrutar el camino porque no sabes lo que te vas a encontrar. Pues nada, retrocedimos y nos fuimos para el castillo, y el castillo estuvo bonito. Fue una visita bonita, fue una visita que disfrutamos. Era un castillo que estaba restaurado, que era un museo. Pagas la entrada y entras, un museo privado. Y estaba en muy buenas condiciones, era pequeñito, no era la cosa, pero estaba en muy buenas condiciones. Había algo de turistas allí, pero no demasiadas personas, así que había mucha tranquilidad en el medio de aquel valle verde con la vista del río debajo, que aquello era una cosa que parecía de película. Estaban muy bonitos los bosques, las lomas, el sonido de la primavera, que no es el mismo sonido que se escucha cuando tú estás en el invierno, porque es un cantar de pájaros incesante. La temperatura, no sé, todo estuvo lindo, todo había como un ambiente de magia precioso. Luego cuando tú estás en esos castillos te pierdes en la historia, en la arquitectura, muy linda, en el ambiente, lo místico, no sé. Fue una visita que mereció la pena y lo disfrutamos muchísimo. Una estrategia que nosotros tenemos cuando nosotros nos hemos ido de vacaciones, y ya lo hemos hecho unas cuantas veces a este tipo de sitios que son B&Bs, ¿qué es lo que generalmente hacemos, no? Buscamos un lugar que sea con un precio razonable, en una ubicación agradable, suficiente para 2 personas o 3 cuando estaba mi mamá, porque también nos llevábamos de vacaciones. Una de las cosas que nosotros hacemos para poder ahorrar es algo que se hacía en Cuba también cuando salíamos de vacaciones, pero bueno, aquí es como diferente. Nosotros no comemos todo el tiempo en la calle. Nosotros llevamos comida y nos vamos a los mercados y compramos comida. Entonces lo que hacemos es preparar un desayuno abundante y suntuoso. El tema es que sí alcanza la vida, sí alcanza la economía para, si no son unas vacaciones muy pretenciosas, si son unas vacaciones organizadas, modestas. A ver, que no te vas a ir a un hotel de lujo, te vas a ir a un B&B. Quizás no vas a coger un B&B súper caro, vas a coger un B&B pequeño, esto que le llaman estudio, que para 2 personas está perfecto, señores. Esto es mini cocina, baño, súper limpio,
la habitación para dormir, el clima, el balcón, la terraza. ¿Qué más necesitas? Entonces, si te planificas unas vacaciones humildes, las puedes hacer, ya sea en un lugar al cual vayas en carro, como fue el caso de estas vacaciones ahora en Croacia, o ya sea que te vayas a un sitio, no sé, a 5 horas de vuelo a España, o no sé, a Sicilia, o no sé, Sicilia es muy corto, pero bueno, no sé, a Malta, o no sé, depende de dónde quieras ir. Pero se puede, solo es cuestión de planificarse cuidadosamente y programarse, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede. Eso que en Cuba me parecía una quimera, aquí es muy posible y muy normal. Es algo muy, muy simple de hacer. Hay una cosa que a mí como cubana de campo, llegada a Europa, todavía me sigue llamando la atención. Yo sé que, claro, si estuviese el día que vaya a una metrópolis, el día que vaya a... que todavía no he tenido oportunidad de ir a las grandes ciudades, de ir a Madrid. He estado en Barcelona, pero no he estado en Madrid. Aunque Barcelona es una metrópolis también, pero bueno. No he estado, por ejemplo, en Estados Unidos todavía. Algún día visitaré Estados Unidos. Hay mucha familia y gente querida que quiero ir a visitar allí. Pero no he estado en grandes ciudades de Europa. Todavía no he tenido la oportunidad. Pero bueno, dentro de lo poquito que he visto, cuando veo cosas aquí que son... A ver, digamos, me voy a un pueblo de campo, como el lugar donde estuvimos de vacaciones ahora, ¿no? Que es un pueblito cualquiera en la costa, uno de los tantos que hay en la costa de Croacia. No es un lugar súper desarrollado en absoluto, es todo lo contrario. Pueblito costero ahí. Pero cuando yo en uno de esos lugares veo todavía cosas de ingeniería civil, por ejemplo, los túneles, lo bien hechos que están, tantos kilómetros de túnel y tan seguidos y tan bien conservados. O veo, por ejemplo, los puentes estos que son una cosa muy sencilla, ¿no? Pero los puentes estos que son altísimos, con avenidas allá arriba. Eso me sigue llamando mucho la atención aún después de estar aquí, no sé cuántos, 8 años ya, porque no paro de soñar cómo sería Cuba si tuviese todo eso. Porque intento imaginarme esa cantidad de obras de ingeniería civil, las carreteras, los puentes, los túneles y todo lo demás aplicado a Cuba. Y es un sueño donde me pierdo. Y me gustaría poder verlo algún día. Vamos a ver qué sucede. Pero todavía, aunque sean, le digo, aunque sean cosas muy sencillas, eso que no he visto lo que es de verdad, las redes de 8 vías, con 8 vías cruzándose así, no he visto cosas muy complicadas, pero cuando veo cosas sencillitas, por simples que sea, yo todavía me pierdo en eso, porque viniendo del campo me siguen llamando la atención y me pregunto cómo será el día que la tengamos nosotros en nuestro país. Y bueno, mi esposo y yo somos como 2 niños, somos un poco aventureros. Nosotros no somos gente de andar con super sport, ¿no? Andar en unas bicicletas así subiendo a las montañas, o andar en una canoa metiéndonos en los rápidos en los ríos, o de subir a la punta de las lomas allá en las montañas y tirarnos estos paracaídas no es paracaídas, tiene otro nombre, paradentes o no sé cómo se llaman, pero bueno, no somos aventureros peligrosos de esto, pero de una forma muy sencilla, muy modesta, sí nos gusta disfrutar de unas vacaciones vinculadas a la naturaleza, buscando serenidad, tranquilidad. Nos vamos a un sitio, puede ser si es un tipo que no sea mucho calor, no sé, que nos vamos a veces a una cabañita en el medio de las montañas, que las puedes rentar y son lindísimas y tienen todas sus condiciones dentro. O nos hemos ido, no sé, a un lugar que esté cerca de un río de verano, donde los ríos son cristal verde, maravilloso, transparente, limpio, lindo, con molinos de agua. Fría como para enfriar cerveza, Joder, que me pone los dedos así, mira, colorados del frío. Madre mía. Se me ponen rosaditos los dedos. Esto estaba a poner cervecitas aquí a enfriar cabello. Esto no sirve para otra cosa. Pero es decir, historia, geografía, naturaleza, temperatura, agua siempre que sea posible. A veces es un tiempo de frío y no quieres saber nada ni de río ni de mar, entonces lo que hacemos es que nos vamos a unas termas, ¿no? Un lugar de esto con aguas termales y nos hospedamos allí o nos hospedamos cerca de allí y accedemos a las piscinas.
Pero hacemos unas vacaciones siempre que sea posible vinculadas a la naturaleza. Porque eso es lo que nos gusta. Él es también así, él es digamos, un niño criado en el campo, y yo que soy una guajira empedernida, que no se me quita. Yo salí de Cuba, pero Cuba no sale de mí. El guajiro no sale de mí, perdón. El guajiro no sale de mí, no todos los cubanos son guajiros, pero yo sí. Y me gusta, ¿no? Me gusta muchísimo. Entonces lo que hacemos es buscar naturaleza. Y en este caso, pues nada, cuando estábamos haciendo nuestras vacaciones, cada vez que veíamos algo que fuera interesante, bonito, algo que fuera curioso, decía, de este río, ¿y de dónde viene este río? Y ya buscábamos en internet y veíamos que el río viene de un pueblito que está, no sé, a 7 kilómetros, que hay un lago, vamos a ver el lago. Y veíamos que habían cordilleras de montañas a la derecha y a la izquierda, y buscábamos los castillos más interesantes, vamos a visitarlos, y hacíamos un plan y nos íbamos a visitar los castillos. Nos metíamos en los lugares donde aparentemente no es algo atractivo, pero allí, en esos sitios olvidados, en esos sitios bonitos, en esos sitios naturales, ahí donde no va el turismo a nada, ahí es donde nosotros de verdad disfrutamos la vida. Como le gustaría a mi mamá estar aquí. Montaña, manantial, con agua muy fría y muy limpia, obviamente. Qué delicia. Y desembocadura en el mar. Esto a mi mamá le gustaría muchísimo. En cuanto a la forma de disfrutar el tiempo libre cuando lo tienes, ¿no? Cuando consigues acomodarte, como por ejemplo donde estoy ahora, que tengo un trabajo que es una lavandería. Un trabajo simple de salario mínimo, pero bueno, es trabajo físico también, obviamente. Pero ya los horarios me mejoraron. Estoy trabajando solo en las mañanas, no trabajo en la noche. Como por ejemplo cuando estás en una fábrica, trabajas el turno de la mañana, el turno de la noche. Ni el de la madrugada tampoco, ¿no? Estoy solamente trabajando en el horario de la mañana. No se trabaja los sábados, los domingos obviamente libres. Entonces ya tengo los fines de semana libres. Ya eso ha sido un poquito mejor que como estaba antes. Y aquí cuando tú tienes tu tiempo libre, pues se disfruta. No ganas mucho dinero, no ganas el dinero tan rápido como en otros lugares, pero tienes una vida mucho más tranquila. Se disfruta muchísimo. Aquí hay una cultura de salir al menos al parque, abajo de los árboles, tiras una manta y descansas. Eso no decirte que te vas a los ríos, te vas a las montañas, te vas al mar, te vas a, no sé, a un lago y tratas de disfrutar mucho el tiempo libre. Eso de estar en contacto, tú ves a los europeos que sale un poquito el sol y enseguida están con la bicicleta, la familia entera, incluso con los niños pequeñitos, ya van por ahí para allá a hacer excursiones en la naturaleza, y hay mucha cultura de disfrutar el tiempo libre. Yo apenas llegué aquí quise empezar a trabajar y lo primero que hice fue trabajo de limpieza. Entonces ese tipo de trabajos que no hacen los locales, que no quieren hacer. Tú ves que aquí un esloveno o eslovena están desempleados y están llorando, desesperados porque no tienen trabajo, pero jamás lo vas a ver irse a trabajar a un McDonald's, a una agencia de limpiezas, a una fábrica, ayudante de cocina, sobarixa, que son las mujeres que limpian las habitaciones de un hotel. No, ¿por qué? Ese tipo de trabajo no es para los locales, no es para los europeos, no es para los pura sangre, como le digo yo. Ese tipo de trabajo lo hacemos los migrantes. Entonces, tú lo puedes ver a ellos desesperados porque están desempleados. Y yo le digo, pero hay trabajo. Si tú vas aquí a la posta, al servicio postal, al correo, hay trabajo. No, ellos no quieren esos trabajos bajos. Esos trabajos bajos son para los inmigrantes. Y es lo que, como decimos en Cuba, nos toca morder el cordobán. Si quieres trabajar, hay trabajo, pero son esos trabajos que nadie quiere, pues son trabajos donde más sufre la espalda, los trabajos físicos, los trabajos que tienen horarios peores, los trabajos donde realmente te desgastas. Pero bueno, trabajo es trabajo. Yo estoy muy agradecida, ¿no? Comentaba esto del trabajo para explicar por qué me refiero a que nuestra vida es una vida muy simple, muy sencilla, porque bueno, mi esposo trabaja en un almacén, él está ahí con el montacargas, está también en la parte de las oficinas con los papeles y todo eso, pero hasta ahí las clases. Y en mi caso, pues ha sido eso: lavandería, ayudante de cocina, fábrica, trabajo de limpieza. En una ocasión estuve trabajando en una tiendecita turística en el centro, muy lindo el trabajo ese, me encantó. Tenía muchísimo contacto con extranjeros de todo el mundo,
norteamericanos, europeos, australianos, de todas partes. Fue muy divertido porque, bueno, el inglés no era una barrera, era todo lo contrario, me iba muy bien. Pero en este trabajo donde estuve, como era un trabajo turístico, trabajaba todos y cada uno de los fines de semana, sábados y domingos. Y estuve así durante, no sé, como 2 años más o menos, 1 año y medio, 2 años, hasta que no pude más. Y con mucha pena, porque éramos un colectivo bien llevado, le tuve que decir a mi jefa, mira, no aguanto más, me voy, lo siento, pero es que no puedo más porque tenía descanso un día a la semana y era lunes o martes o miércoles, no me veía con mi esposo. Entonces, él descansaba los fines de semana, o por lo menos el sábado por la tarde y el domingo, como es normal, regularmente haces así, pero yo no. Yo el domingo trabajaba hasta las 7 de la noche, luego cerrar la tienda, contar el dinero, limpiar el local, organizarlo todo para el siguiente día. Terminaba a las 8 casi, después venir para la casa, llegaba a las 9. Imagínense el sábado que terminaba, cerrábamos a las 9 de la noche, pero después era toda la historia que les conté, hay que preparar todo, contar el dinero, etcétera, etcétera. Llegaba a la casa a las 10 y tanto de la noche, cada sábado, durante 1 año y medio. Entonces era como una esclava del trabajo, porque no tenía vida, no tenía vida propia. El único día de la semana que descansaba estaba realmente cansada y no tenía ni deseos de salir a ningún lugar. Los fines de semana, incluso en el verano, que es cuando más turismo hay, cuando más trabajo tienes, mi esposo estaba diciéndome, está lindo el tiempo, vamos a salir a dar una vuelta. Decía, ¿cuándo? ¿En qué momento? Voy a trabajar hasta las 9 de la noche, hasta las 10, no puedo. Entonces, así es la vida que nos tocó. Yo ese trabajo con el tiempo con mucha pena, porque de verdad lo extraño, me atendía muy bien, el colectivo era pequeñito, colectivo de trabajo, pero nos llevábamos muy bien, muy bien. Y era muy lindo recibir turistas que están alegres, que están de buen humor, que están de vacaciones. Veía muchas personas de España y de Latinoamérica también que venían a veces aquí de vacaciones, y qué lindo escuchar el idioma español. Pero tuve que dejar el trabajo y continuar en este otro tipo de trabajitos muy simples, como les explicaba, ¿no? Trabajitos de limpieza, trabajitos en lavandería, trabajitos, lo que fuera pareciendo que fuera un poquito mejor que el anterior, siempre que puedas cambias y mejoras, pero es la vida del emigrante, ¿no? Hay emigrantes, hay personas, hay cubanos o cubanas que les ha tocado un camino más fácil, más directo, que quizás se ha encontrado con, no sé, una economía un poquito más estable, un trabajo que te ofrece mejor remuneración y puedes estabilizarte más rápido, acomodarte más rápido. En mi caso, bueno, ha sido un proceso más lento. Aquí donde uno está en Europa comparado con Estados Unidos, la vida económica, la prosperidad económica generalmente va un poquito más despacio. Depende, ¿no? Donde caigas, cada persona, les digo, cada persona tiene su propia historia, pero si empiezas así de cero, es lento el proceso y de adaptación y de todo, ¿no? Y luego la economía no va tan rápido como en otros lugares, por ejemplo, como en Estados Unidos, Miami o algo así. Pero bueno, por otra parte, tienes una vida mucho más tranquila. Mucho más tranquila en cuanto a muchísimas cosas. En cuanto a la tranquilidad en la calle, a la seguridad, en cuanto a la forma de disfrutar el tiempo libre cuando lo tienes. Entonces el tema es que cuando uno llega aquí a Europa, cuando uno llega a un país como este país donde yo estoy en Eslovenia, donde el clima es tan diferente, donde el idioma es tan diferente, uno tiene que recomenzar y reajustarse de cero al nuevo sistema de vida, a la cultura, que es muy distinta, a las costumbres, al paisaje, al clima. Reitero, el clima regula mucho la vida de uno. Cuando es tiempo de invierno no te apetece salir, están los días pesados, la atmósfera pesada, semanas, puede pasar 2 semanas enteras o 3 que el cielo esté gris y no ves un rayo de sol. En Barcelona tengo una prima, nos escribimos, ella me dice, sí, aquí está el cielo azul. Le digo, ay hija, yo hace 2 semanas que no veo el cielo azul, lo veo todo aplomado, gris. Y es la razón por la cual muchos latinos vienen aquí y se deprimen. Pasa muchísimo, sobre todo con las personas mayores, lo que le sucedió a mi mamá, porque te falta la energía, te falta el azul, te falta el color, te falta la claridad. Tienes que hacer un clic en tu cabeza y recomenzar, readaptarte.
En el invierno, por ejemplo, no sé, si quieres divertirte puedes irte a una fiesta, obviamente, puedes irte a un bar también, te vas al indoors, no en la parte de afuera, sino que siempre estás dentro, protegiéndote del frío. Y puedes salir también en la Navidad, es muy bonito, la nieve es muy bonita, pero es muy bonita por una semana o dos. Ya después no quieres saber más nada de nieve, no quieres tener esa escarcha fría cayéndote aquí entre la bufanda y el cuello. Entre las medias y la piel, en los zapatos, no quieres esto. Los días son mucho más cortos que, por ejemplo, a las 8 de la mañana todavía está apenas aclarando, como si fueran las 6 de la mañana hora Cuba. Mucho más corto que a las 4 de la tarde ya está oscureciendo. Es triste, no hay casi claridad, no hay casi tiempo para disfrutar. Entonces uno se acomoda, uno se ajusta de acuerdo a la estación del año donde estás. En el verano es todo lo contrario. En el verano a las 5 de la mañana está aclarando, los días son larguísimos, aquí no. Y en el verano son mucho más largos los días y a las 9 de la noche ya es que empieza a oscurecer todavía. A las 9 de la noche hay claridad. Allá en Cuba, nosotros, por ejemplo, nos íbamos a la playa. Nos bañábamos en el horario digamos, de 6:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Salías 8:30, 9 de la noche del agua, todavía sin deseo de salir porque el agua estaba riquísima, la brisa estaba cálida, todo estaba delicioso para estar en el agua como un pez, no había problema con el frío ninguno. En estas playitas de campo estaban los paladares donde podías comer por el precio de $1. Claro, estoy hablando de 8 años atrás, no me vayan a poner el paredón, no vayan a matar ahora. Pero en aquellos tiempos por $1 normalmente tú te podías comer un plato de comida. $1, un CUC cuando aquello, ¿no? Y a 25 o 30 pesos cubanos que era lo que costaban en aquel tiempo. Estamos hablando antes de la COVID, que yo tengo más años que Matusalén. Y nada, tú salías de la costa por la noche, te comías con $1 un plato de comida. Generalmente era, no sé, arroz con gris, pescado, ensalada, no sé, algo así. Una paella también podía ser. Porque estás en la costa, vas a comer obviamente mariscos, lo más que puedas. Y de ahí entonces nos montábamos en el carro toda la familia y nos íbamos para el campo. Pero cuando nos íbamos para el campo estaba el río, de por medio tenías que cruzar el río. Y no es como aquí, que aquí están todos los puentes, todos los túneles, toda la civilización esta, toda la... ¿Cómo fue que estaba mencionando ahorita? Toda la ingeniería civil. No. Allá está el río y tienes que cruzar por el medio del río, porque obviamente tú vas a donde está el paso del río, donde el agua está más o menos así bajita, que hay piedras, que no hay fango, que normalmente por ahí cruzan todos los vehículos. Y por ahí es por donde cruzas, porque el puente cada día se lo llevó una creciente o 2 o 3 de algún ciclón que hubo, más nunca lo volvieron a hacer y ya, no hay más nada. Si quieres cruzar, tienes que cruzar por medio del río. Entonces, claro, los choferes que son ya de la zona, más todavía, como así mi papá, que ya son nacidos allí, todo esto, conocen muy bien toda esta zona. Y tú cruzas el río como Pedro por su casa. Pero cuando vas a cruzar el río, aunque sean las 10 de la noche, y viene el carro lleno de familia, y vienen todos salados, porque todos estábamos en el agua, cruzas el río, parqueas. Te metes en el río bajito, pero tú te sientas y el agua te da por aquí porque cuando estás sentado, o si quieres irte más hondo, puedes irte más hondo sin problema porque no hay fango. Es piedra. Y allí disfrutabas nuevamente media hora, una hora si tú querías. Entonces te dabas un traguito, conversabas, ponías música, estabas todo el tiempo compartiendo en familia. Y eran las 10 de la noche, y eran las 11 de la noche, a veces era la medianoche y el río estaba tibio, riquísimo. Que no había miedo al frío. Y era una vida muy linda, era una vida muy sana, era una vida donde el clima te permitía todas estas riquezas que tenemos en Cuba, que yo entiendo porque yo también emigré. Entiendo que uno se olvida un poco de estos sueños y de estas maravillas y se va en busca, ¿no?, de otra vida. Pero lo que estaba diciendo hace un rato, uno no olvida lo que dejó atrás, porque especialmente cuando lo que dejaste atrás son cosas bonitas, como en este caso, ¿no? El clima, la naturaleza, el río, la familia, la playa. No se te olvida, porque no lo vuelves a encontrar, por lo menos aquí en Europa, en estos países fríos. No sé en Miami cómo será, en lugares más cálidos cómo será, pero aquí no lo vuelves a tener. Lo tienes, pero ya tienes un mundo diferente. Pero sí que me doy cuenta que habían pequeños tesoros, y lo de los mariscos es un ejemplo, ¿no? Que en Cuba para mí eran cosas normales y que aquí no puedo aspirar, no puedo soñar así tan fácilmente tener. A ver, por ejemplo, mire, una cosa muy simple. Vamos a hablar de otra cosa que no sea alimentos. Por ejemplo,
En Cuba, nosotros decimos en Cuba, Cuba es un eterno verano, ¿no? Por el clima que hay, por el calor tan grande que hay. Tú puedes ir a Cuba a la playa en enero, febrero, marzo, lo pasas muy bien. Claro, nosotros los cubanos llegamos allá a una playa en diciembre o en enero y si hay un temporal o algo, hay mucho frío. ¡Ay, qué frío! Pero si es un tiempo normal, te puedes bañar. Aunque la gente dice, ¡ay, qué fría está el agua! No, 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 el agua no está fría, el agua está fría aquí. Allá no. Por eso es que tú vas allá a Varadero y tú ves a todos los turistas encantados bañándose en el agua porque en el mar, porque no, el agua que es fría, ¿de qué? El agua está riquísima, buenísima. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo lo que es verdaderamente el agua fría, ¿no? El clima que nosotros tenemos nos permite bañarnos tranquilamente en cualquier época del año. Eso aquí no existe. Aquí uno vive la vida condicionada de acuerdo al clima. Lo vive bastante, bastante. El clima rige mucho la planificación de tu vida. Esa libertad de ir a cualquier época del año a la costa y pasarte un fin de semana allí y bañarte. Puedes ir, pero puedes caminar, puedes ir a los museos, a los castillos, pero no te vas a bañar. Y si te bañas, tiene que ser que haya mucho calor para que te bañes a gusto, porque de lo contrario vas a pasar frío. Te bañas, pero te bañas así, pasando frío. Entonces, sí, claro, el clima, ¿no? Pero hay libertades que tenías allá a toda hora, en toda época del año, que aquí no las vas a tener. Aquí la vida se condiciona mucho por el clima, que es también algo que es decir, descubrir el agua tibia, ¿no? Descubrir algo obvio y tonto, pero para mí fue un descubrimiento y seguramente a muchas personas que no han salido de Cuba o que están recién saliendo de Cuba, a lo mejor traen esa idea de que si vas a vivir en un país como, no sé, como este, por ejemplo, que Austria, Alemania, Eslovenia, donde el norte de Italia, tú dices, hay nieve. En noviembre ya hay nieve y en marzo todavía puede que te caiga alguna nieve regada por ahí, si tardía, ¿no? Puede pasar. Y cuando tú vas a vivir a un país así, tú piensas desde tu mente pequeña y cerrada, cuando estás viviendo en Cuba, tú piensas, wow, mi vida se va a convertir en un eterno invierno. Allá nunca más voy a volver a disfrutar del calor, ¿no? Aquí están muy bien marcadas las 4 estaciones, aquí sí hay calor, sí hay verano, y el verano hay un calor que tú puedes andar así, en tirantes. Y mucho más, a veces que realmente de verdad el calor. Ahora yo tengo esto porque estoy dentro de casa, pero cuando salgo al jardín es calor. Cuando salgo a la calle es calor. Estamos en verano. Pero el verano dura muy poco. El tiempo este de verano dura muy poquito. Esto es junio, julio, agosto. En septiembre ya te empieza a cambiar la temperatura. En octubre ya no. En octubre ya tienes que andar con chaquetas, tienes que andar con abriguito. En noviembre ya hace frío. Entonces es muy poquito el tiempo de calor que tú realmente puedes andar con zapatos de verano, con saya de verano, con blusitas de verano. Muy poquito. Que no vas a estar lleno de trapos y de bufandas y de abrigos gordos. No. Eso es poquito tiempo. Y tu vida se tiene que ajustar al clima. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el mismo closet, pero tenemos 2 tipos de ropa. Está la ropa de invierno y la ropa de verano. Y cuidado, que está la ropa intermedia, Cuando está la ropa de verano, esta la pones ahora en el closet. Cuando se acaba el verano, todo eso lo tienes que recoger, lo tienes que guardar. Y el mismo espacio del closet vacío lo ocupas con la ropa de invierno. Eso lo haces cada año. Pero luego la ropa de invierno, que es la súper cálida, no es la misma ropa de septiembre, octubre, cuando está el otoño, ni es la misma ropa de la primavera tampoco. Que esas son ropitas que son abriguitos, pero abriguitos más ligeros, pantaloncitos más ligeros. Es una locura. Tienes que estar, incluso la ropa de los zapatos, todo lo tienes que ir cambiando de acuerdo al clima. Y si eso es así con la ropa de los zapatos, imagínense la vida. Una cosa que a mí me gustaba mucho de Cuba era cuando uno iba a la playa. Nosotros, ¿no? En la costa donde estábamos hablando, donde vivía mi familia, nosotros íbamos a la playa, era como ir al patio de atrás de la casa. Eso era, no digo que semanal, pero quincenal seguro que sí. Sin temor a dudas, sin problema ninguno. Estaba ahí. Entonces, tú ibas a la playa, digamos, en tiempo de, no sé, en tiempo de verano, unos meses antes del verano, tú ibas a la playa, una playita de campo, estas playitas que son así. Pero cuando tú ibas a la playa, estaba el caserío, estaban algunas cafeterías, algunos restaurancitos, lo que le llaman Cuba Paladares, y no te bañas a las 3 de la tarde porque te cocinas, te hierves como un huevo en el agua. Tú no te bañas a las 3 de la tarde en una playa en Cuba, no. Pero a las 6:30 de la tarde, cuando ya el sol está empezando a caer, a ponerse el sol, es cuando de verdad está rica el agua, cuando de verdad el agua tiene la temperatura, como le llaman aquí en Europa,
como si fueran termas, aguas termales, ¿no? Cuando de verdad el agua está todavía, que absorbió todo el calor del día, todo el sol del día, está tibiecita y el sol ya no te castiga. Entonces puedes irte a la playa a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ese es el horario ideal para de verdad disfrutar una playa en Cuba en el tiempo de verano. Maravilloso. Aquí en Europa ni soñarlo, ni soñarlo. El clima no da para eso. A mí por lo menos no me da. Yo soy muy cobarde para el frío. No. Esas son cosas que olvídalas, déjalas allá y cuando vas allá las volverás a disfrutar, pero aquí, por gusto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? A modo de conclusión, además de todo el bla 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 que les he estado tratando de explicar y de comentarnos acerca de lo que es mi experiencia de tener vacaciones aquí. Hay un punto en común que me gustaría exponerles, según mi percepción, cómo es la diferencia entre la Cuba y la Europa. A ver, en Cuba habían cosas a las cuales yo no podía acceder. En Cuba yo era una profesora, una simple profesora, y mi nivel adquisitivo era un nivel muy simple, muy humilde, muy modesto. Entonces habían gustos que yo me podía dar porque, bueno, uno siempre se busca el dinero de la manera que puede, independientemente del trabajo, uno siempre está inventando, siempre está haciendo negocio, vendiendo pinturas o lo que fuera, y también porque gracias a Dios tuve la fortuna, como les explicaba, de tener mi papá con el carro, la familia en el campo. Nosotros llevábamos una vida muy simple. Por ejemplo, para mí en Cuba era una fantasía, una odisea, una quimera decir, me voy a pasar una semana en Varadero. Eso no. A no ser que viniera algún familiar del extranjero, no. Porque mi economía no me permitía acceder a eso. Lo que sí me permitía mi vida o mi economía, mis posibilidades, mi familia, el hecho de tener mi papá con transporte, era acceder a estas playitas de campo, en estos pueblitos de campo donde vivía mi familia. Y allí, ¿cómo explicar? Allí teníamos una vida con plenitud, con mucha humildad, pero con plenitud. ¿Por qué? Porque había tesoros que ahora yo comprendo que, yo siempre supe que fueran tesoros, ¿no? Pero ahora comprendo el valor de esos tesoros, que eran libertades que yo aquí no puedo soñar. Por ejemplo, lo que les estaba explicando hace un rato atrás, el pescado. En Cuba, mi papá iba a pescar. Él era chofer, él tenía su carro, su taxi, esa era su forma de ganarse la vida, pero él iba al campo. Y en el campo sus amigos de la infancia, que es el lugar donde él creció, donde nació, tenían barcos e iban a pescar. Y a veces invitaban a mi papá a pescar. Y a veces me invitaban a mí también. Entonces imagínense el tesoro para esta niña, cuando yo era mucho más joven, de montarme en un barco, irme con mi papá, con la familia, mi mamá, 3, 4 días a dormir en los cayos, en esos cayos silvestres donde no hay agua dulce, donde no hay hoteles, donde no hay civilización, donde solamente puedes ir por agua o en avión, no sé, en helicóptero, pero no puedes, no hay carreteras, no hay pedraplenes para llegar ahí. Imagínense esa naturaleza, ese contacto con la naturaleza pura, tropical, esos cayos con esas aguas azules, turquesa, una maravilla. Y por supuesto pescar, ya sea lo más exótico que puedan imaginarse, no solamente pescado normal, todo lo demás que existiera en todo ese hábitat estaba ahí. Entonces aquello era para mí rutina, no rutina tanto como rutina de que lo hiciera muy seguido, pero era algo normal, era algo accesible. Y que mi papá llegara a casa cada 15 días con pescado, pero pescados grandes, no me alcanza la banda, grandes, no, bonitos, pargos, cuberetas, no sé, cosas que tú lo picas en rueda y la rueda era así, y era una masa muy blanca, de muy alta calidad y buenísimo. Eso para mí era algo normal, como por ejemplo es normal a las personas de la costa, de los pueblos costeros, seguro que en Matanza pasará también, pero bueno, sobre todo en los campos que la vida es más humilde, más sencilla y es más accesible a los precios, que en el tiempo de verano venían las corridas de cangrejos. Entonces estaban este tipo de cangrejos que son cangrejos que no viven en el fondo del mar, como estos cangrejos moros lindos que le venden a los turistas. No. Los cangrejos de tierra, los que viven en el monte, hacen lo que llamamos corrida de cangrejos, es que ellos en masas, en grupos de cientos y cientos, se trasladan desde el monte a través de los playones, a través de, no sé, del monte, hasta la costa. Y esa es la época donde tú cazas los cangrejos. Si son hembras y tienen huevas, les perdonas la vida. Puede ser que cojas las muelas, pero
lo normal es que las dejes en paz porque traen huevas. Ese es el futuro de los cangrejos. Pero si son machos, pues es comida. Y luego tú coges, si los hombres van para allá y los niños, aventureros también. Y cuando tienes 2, 3, 4 sacos de cangrejos, te vas al río, te vas a la misma costa, los limpias y eso se le hace un proceso que se limpia, se hierve, se le saca la masa. La masa limpia es un trabajo arduo, un trabajo pesado de hacer, pero se saca la masa. Es un trabajo que se hace en familia. Es decir, tú pones una mesita o dos ahí en el patio, a la sombra de los árboles, tienes un traguito de ron, tienes música, vas comiendo un poquito tienes sal, limón. Es decir, que tú vas preparando y esa masa que está recién hervida, a veces tú le echas un poquito de sal, limón y vas picando. Es un trabajo en familia generalmente, ¿no? Pero es un trabajo pesado porque a veces tienes herramientas o lo que sea, y tienes que sacar toda la masa del cangrejo, el hueso para un lado de la masa, pero cuando te queda la masa pura, es muy rica de comer. Para mí, en mi opinión, es una masa que yo la valoro más que la masa de la langosta. Esa masa de langosta que los turistas pagan como algo muy, muy caro. Cuando van a Cuba, la cojo, la grande de la langosta, eso es turístico y eso es mentira. Es decir, no es mentira, es real, no te lo comes. Pero para mí eso es lo peor. Porque la langosta, mientras más grande, más vistosa, es más gomosa, más dura, más vieja. Sin embargo, la langosta ya más jovencita, más chiquitica, es más tierna, más suave, más jugosa. Pero si la langosta tiene una masa muy linda, imagínense, la de cangrejo es una masa mucho más suave. Las fibras son más pequeñitas, es más jugosa. Cuando lo preparas con salsa le entra mejor. Cada cual con su gusto. Hay quien le gusta más el pescado, hay quien le gusta más la langosta, hay quien le gusta más el camarón y yo lo respeto. El camarón también me gusta mucho, ¿no? Pero el cangrejo es una cosa que para mí puede estar tranquilamente al nivel de esa calidad de comida. Y era algo que era de rutina. Imagínense, un paquetico de masa de cangrejo puede ser, no sé, $1. Costaba. Y era 1 libra. Entonces, para mí, por ejemplo, acceder a los mariscos, acceder a las ostras, al camarón, camarón no tanto, no había tanto, y calamar tampoco en la costa donde yo vivía, porque eso allá no hay muchas rocas, eso es más bien mangles y llano, ¿no? Pero acceder a las langostas o al pescado, digo las langostas así porque no era legal, pero igual siempre aparece langosta, siempre aparece langosta. La masa del cangrejo por paquetes, para comer sin hueso, a comer así a cucharadas, sin temor al éxito. Y por supuesto, las buenas ruedas de pescado, porque tienes un pescado grande así, lo picas en rueda y puedes cocinarlo en salsa, pero lo puedes freír. O las cabezas grandes de pescado, haces un caldo de pescado con toda esa sustancia. ¡Wow! Eso era para mí parte de la rutina. Yo realmente hubo momentos de mi vida, y esto lo confieso ahora con vergüenza, pero es la realidad, señor. Hubo momentos de mi vida en que yo iba a comer huevo porque no quería comer pescado. Y esta niña consentida que gracias al Señor tuve la suerte de tener, ¿no? ese tipo de vida, que no creo que sea una cosa para todo el mundo igual, cada cual su experiencia. A lo mejor la otra muchachita que tenía el papá que trabajaba, no sé, en una granja donde había determinado tipo de alimento, lo tenía asqueado también, eso es así. Pero bueno, a mí lo que me tocó fue esto. Y ahora que estoy aquí me doy cuenta que fui una niña consentida, que tenía acceso a cosas que se pueden considerar como decir un tesoro, porque allá yo sé que las personas lo valoraban en Cuba. Señores, vamos a hablar una cosa. Estoy hablando de mi tiempo en Cuba, llevo aquí 8 años, ponle hace 10 años atrás. ¿Ves? Ponle hace 10 años atrás, en un campo, ni siquiera en un pueblo como Caibarien, en una ciudad de Caibarien, no, campo. La vida es muy modesta, la economía es muy modesta, las personas son muy bien llevadas, todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿saben? Lo que estoy hablando es para atrás, campo para atrás, cangrejo, mosquito y mangle. Y muy buena calidad de persona, calidad humana. Entonces, mucha naturaleza y poca civilización. Y allí tenía tesoros que acá nunca más voy a volver a tener porque la vida cambia, ¿no? Lo que yo en Cuba no hubiese, lo que tenía demasiado, aquí no lo puedo ni soñar. Porque aquí cuando vas a comer langostas y camarones y calamares los puedes comer, tú vas al mercado, están ahí. Pero agárrese de la brocha que le quitan la escalera. Agárrese del precio, del bolsillo y de lo que vas a pagar porque es carísimo. Es un lujo. Es para ocasiones. Y no es que te vayas a morir arruinado si lo compras, pero te lo piensas para comprarlo. No es lo mismo comprar pollo y comprar otro tipo de carnes que comprar mariscos. Y sobre todo mariscos de muy buena calidad.
Entonces en el verano es todo lo contrario, en el verano los días son mucho más largos, a las 5 de la mañana hay claridad, tienes un deseo de salir que es rabioso, tienes un deseo de aprovechar todas esas ganas acumuladas que no pudiste aprovechar en el resto del año, y vas a la gente, tú sientes que la gente sale con furia a la calle por deseos estancados de disfrutar y de vivir la vida y de disfrutar ese clima lindísimo que es un clima maravilloso. La primavera y el verano aquí es mágico. A las 9 de la noche todavía hay claridad, te confundes porque te vas a tomar una cerveza con unos amigos y piensas que está atardeciendo y son las 9:30 de la noche, casi las 10. Es tardísimo, pero es que los días son larguísimos. Entonces uno ajusta la vida al clima, uno ajusta la vida a las estaciones. Por ejemplo, mira, en el verano tú vas aquí a la playa, te pasaste una semana a la playa con, no sé, con tu esposo, lo que sea, y cuando tú regresas lo primero que te preguntan es, ¿nadaste? Tus amigas aquí te preguntan, ¿nadaste? Las eslovenas te preguntan, ¿nadaste? ¿Por qué? Porque ir a la playa puede ser una cosa normal. Tú puedes ir a la playa en septiembre, en octubre, en noviembre, puedes ir también en la primavera. Pero no es lo mismo ir a la playa, caminar por la orilla de la playa, meterte a un restaurante y comer y mirar el mar de lejos, quizás a través de un cristal por la ventolera fría que hay y no te deja disfrutar de verdad del mar, a cuando tú tienes en ese poquitico espacio del año oportunidad de realmente meterte en el agua sin temor al frío y nadar. Ese es como, wow, la gran cosa. Lograste nadar, de verdad, el clima te permitió nadar. Es como, nadaste. ¿Por qué? Porque eso lo puedes hacer en un espacio pequeño del año y luego no más. Luego tienes que irte a una terma, a un hotel de estos con agua caliente y poder nadar ahí, porque si te metes en una piscina o en un río o en el mar, se te congela la vida. Entonces, nada, que la vida aquí está muy ajustada, muy acondicionada, de acuerdo al clima, de acuerdo a las estaciones. En Cuba no teníamos esto, en Cuba tenía mucha libertad de tiempo y de clima. Libertad de tiempo porque, por ejemplo, en mi caso, yo era profesora, trabajaba de lunes a viernes, fines de semana libre. Los viernes casi siempre mi horario yo me lo ajustaba a tener alguna de esas actividades que no fueran clases directas frente de los estudiantes, sino, por ejemplo, preparación de clases, reunión de cátedra o alguna cosa, bla, 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 bla. Y los viernes eran días más o menos libres para mí. Yo iba a la escuela, marcaba la tarjeta. Decimos en Cuba una frase, decíamos, no sé si se dirá todavía, pero pienso que sí. En Cuba vamos al trabajo, eso no significa exclusivamente que vas a trabajar. Vas al trabajo, pero eso no significa que vas a estar trabajando todo el tiempo. Entonces el viernes yo iba al trabajo, pero a las 9:30 de la mañana, a las 10, ya me iba. Eso a veces iba, a veces no. Si era un viaje largo que no iba a hacer al campo con mi familia, si era un viaje largo esto que me iba a ir a, no sé, a pasar el fin de semana a La Habana, el jueves por la tarde, por la noche ya me iba. Porque el viernes tenía preparación de clases y la vida era así como el ole ole, ¿no? Entonces te ibas el viernes, sábado, domingo, virabas el lunes por la tarde y el martes empezabas a dar clases. No es que lo hiciera siempre, pero era así. Era así, señores, la vida era así, muy light, muy latina, muy relajada, vamos a decirlo, ¿no? No era un trabajo que me diera mucho dinero en lo absoluto, lo básico para alimentarme, para trasladarme ya, y una vida muy modesta. Lo demás tenías que lucharlo, tenías que buscarlo, pero te daba paz, te daba libertad, te daba... tenías esa posibilidad de poder escaparte. Y cuando te escapabas y te ibas a la costa o te ibas al río, disfrutabas. No importa la época del año que era. Disfrutabas porque el clima te permitía. Aquí eso no se puede ni soñar. Otra cosa a la cual tú vives aquí, que es lo otro que iba a comparar, que tú vives aquí en Europa esclavizado, es el tiempo. No solamente ahora no estoy hablando del clima, estoy hablando del tiempo. El tiempo libre. El tiempo libre. Aquí uno vive con el grillete del trabajo. Cuando uno viene a Europa, bueno, a ver, no sé, a lo mejor viene alguna chica y se casa con un hombre que tiene mucho dinero y tiene otro nivel de vida. Felicidades, coño, qué bien, ¿no? Tienes tiempo libre para ti. No hay necesidad de trabajar o trabajas, pero no trabajas tanto. Felicidades. Pero generalmente las personas que venimos acá y empezamos nuestra vida de migrantes, hay que trabajar. Porque del trabajo depende todo, que es lo normal, ¿no? Del trabajo depende que tengas la comida sobre la mesa, que puedas pagar los impuestos, el agua, la electricidad, la internet, todas las comodidades que uno quiere, la calefacción que necesitas para poder vivir y sobrevivir el invierno, el seguro médico que lo tienes que pagar mensualmente, no sé, $40 al mes, euros en este caso, el teléfono, el internet, etcétera, etcétera. Del trabajo depende también que te puedas irte de vacaciones, que puedas tener tus ahorros, que puedas, luego de pagar los impuestos, guardar un dinero para ti, guardar un dinero para las vacaciones, separar un dinero, que eso es tan importante como pagar el seguro médico para mí, para la familia, para la madre de uno,
que no la vas a dejar desamparada. No vas a hacer eso por ninguna excusa, por ninguna razón. Aquí vives esclavizado al trabajo. Y está bien, porque el trabajo, si tienes una vida estable y un trabajo estable, te permite cubrir esos gastos básicos, ¿no? Siempre que tú te planifiques y no te vayas a tapar con una sábana demasiado grande. Tú te tapas hasta donde llegue la sábana, ¿no? Tú vas hasta donde puedes. Yo no voy a pasar unas vacaciones en un hotel ultra caro y a comer en súper excéntricos restaurantes. No, unas vacaciones modestas, pero lo puedes hacer una vida llevadera. Puedes hacer cosas que en Cuba yo no podía ni soñar. Por ejemplo, en Cuba, como le estaba tratando de decir ahorita, yo no podía aspirar a decir me voy a ir una semana de vacaciones a un hotel en Varadero. Quizás la gente que vivieran en La Habana, quizás la gente que vivieran en Trinidad o en el mismo Matanzas, que son áreas turísticas y tuviesen trabajos de otro tipo, economía de otro tipo, pudieran decir sí, vale, yo sí me voy a pasar una semana en Varadero una vez al año. Yo no podía hacerlo. La gente que tuvieran B&B en Cuba quizás pudieran, yo no podía. Mi vida era más sencilla, mis vacaciones eran más sencillas, mis viajes eran más sencillos, no solamente en el campo, yo también viajaba a otros lugares de la isla, yo caminaba a la isla. Yo no me iba a las discotecas, yo no me iba a los restaurantes, yo no sé decirles cuáles son las discotecas que había en Santa Clara. Sé que había, no sé, 2, 3, pero las nuevas que abrieron, no sé, no las conocí, no las visité, pero sí les puedo decir dónde están los parques nacionales, digamos así, los parques naturales en Baracoa, en la Isla de la Juventud, en Viñales, obviamente, muchísimas ocasiones, en Santiago de Cuba, la Gran Piedra, o este lugar en Holguín donde se hace el Festival de Cine, ahora no recuerdo el nombre, Jibara, las cuevas dentro de Jibara, los ríos dentro de las cuevas dentro de Jibara, ahí yo sí me metía. Pero siempre de una forma muy modesta. Yo no podía adquirir, yo no podía comprar, vamos a decir así, eso que puedo comprar aquí. Aquí quiero decir, me voy de vacaciones y voy a pagar el transporte. Bueno, lo pagamos entre mi esposo y yo, ¿no? El transporte, si es por tierra nos vamos en la gasolina, el carro, lo tenemos. Si es por avión nos vamos en el ticket de avión, todo lo podemos pagar porque la vida, el trabajo te da para eso. El salario te da para eso. Para pagar el transporte, para pagar el B&B, para pagar los viajes, los hoteles, los museos, algún que otro restaurante, la bebida, la comida. Eso en Cuba yo no lo podía soñar. Yo tenía otro tipo de tesoro. Aquí puedes soñar, aquí puedes realizar ese tipo de cosas. Se lo digo de corazón a los futuros emigrantes que vayan a venir para Europa. Sí se puede y es algo muy natural. Siempre que tengas una vida estable, ¿no? Un trabajo y unas expectativas de acuerdo a tu economía, a tu entrada económica. Pero vas a ser un esclavo tienes el grillete del tiempo, el grillete del trabajo, vas a ser un esclavo del trabajo. El trabajo es lo más serio que tienes aquí. Del trabajo depende tu estatus, tu economía, tu todo, incluso el seguro médico. Trabajas el año entero, tienes apenas un mes, un triste mes de vacaciones durante todo el año. Que decir eso es doloroso, sobre todo para nosotros que en Cuba estamos atados o bueno, por lo menos era la vida que tenía yo así de... Eso de buscar un certificado médico, me voy una semana de vacaciones y me voy para un campismo. Aquí no. Aquí eso no se puede. Aquí hasta si tienes migraña, si tienes un tipo de enfermedad, si tienes fiebre, si tienes el vómito, tú vas a trabajar. Tú vomitas en el trabajo, pero tú vas a trabajar. Tú cuidas muchísimo tu trabajo porque de eso depende todo lo demás. Y es un grillete que tienes puesto que en parte comprendo que uno tiene que ser responsable con el trabajo, pero extraño un poquito de flexibilidad o... No es que no quiera ir a trabajar, pero es que realmente es como muy, muy, muy serio aquí. Muy, muy serio, muy serio, muy serio. Si no eres responsable con tu trabajo, no pasa nada, lo pierdes. Puede ser que después te consigas otro que esté peor. Y uno va aprendiendo, ¿no? Las lecciones por el camino. Pero tienes el grillete del trabajo y el grillete del tiempo todo el santo año pegado a tu pie. Eso es algo de lo que no te vas a liberar. Y es algo que tú vas a querer. Es algo que vas a necesitar para poder cubrir todas tus necesidades. Pero esa despreocupación con la que uno vivía en Cuba, no más. Y también, aunque aquí puedas pagar cosas que yo allá no podía soñar, no sé cómo explicar esto. Hay tesoros que dejas atrás. Hay tesoros que dejas allá. Incluyendo el tiempo de calidad con la familia,
tesoros relacionados a la temperatura, a la geografía, a la naturaleza, que es mejor que los aproveches muy bien mientras los tengas. Es decir, aquellos que tengan acceso a aprovecharlos, entiendo que no todo el mundo, pero bueno, que no disfruta una cosa, disfrutará la otra, seguramente, ¿no? Normal, cada cual disfruta la vida a su manera. No sé, yo por ejemplo no era un bicho de ciudad, yo era un bicho de campo. Yo sé que hay otras personas que eso no lo valoraban o no le interesaba o lo que sea, pero a lo mejor eran personas más, no sé, tenían un motor y se iban los amigos, los primos, no sé, y se iban a la provincia de al lado de los carnavales y se pasaban una semana de carnavales allá y no sé, solo son cosas que tú hacías en Cuba y el trabajo no importa, que esperes, esto es un certificado médico, cualquier cosa y no pasa nada, eso aquí no va a existir. Disfrútalo mientras lo tengas allá, disfrútalo, esa es nuestra cultura, nuestra alegría, pero disfrútalo mientras lo tengas, porque cuando llegues aquí las cosas cambian. No es que no vayas a tener diversión, vas a tener diversión, pero va a ser distinto. Las amistades van a ser distintas, las relaciones van a ser distintas, la formalidad va a ser distinta, el tiempo va a ser distinto, el clima va a ser distinto. El acceso a aquello que tú considerabas rutina en Cuba va a ser distinto. Cambia, todo cambia. Pero bueno, no me arrepiento. Yo estoy muy feliz y muy agradecida con la vida de lo que pude conocer allá, de lo que pude disfrutar allá y de lo que hoy tengo aquí. Y ojalá Dios me permita seguir adelante y disfrutar de mucho más, porque no me arrepiento, no quiero cambiar lo que tengo. Estoy más que agradecida. Pero sí, hay que disfrutarlo de allá porque luego aquí ya no lo vas a tener. Hasta luego. Y bueno, por supuesto que el día que nos toca irnos, que ya el último día salimos del Airbnb, estamos disfrutando la playa hasta el último momento, es el día que hace mejor clima, obviamente, claro que sí. Buen sol, subió la temperatura a 3 o 4 grados, nada de llovizna. Hoy es el día, el agua está riquísima, parece una piscina. Bueno, está un poquito fría, pero no tan helada como estuvo estos días atrás. Entonces, hoy que está maravilloso el clima, nos tenemos que ir. Y bueno, claro, si no trabajan, no comen, hay que irse a trabajar mañana. Pero bueno, agradecida, han sido unas vacaciones tranquilas y bonitas.